ser creativo implica que constantemente te estás enfrentando a un briefing. Tienes que ser emprendedor en serie. El superpoder de un publicista tiene que ser la empatía. La competencia no es otra marca, la competencia es del tiempo. Todos estamos buscando nuestra cota de atención. La publicidad sí que es lo que era. Lo que no es lo que era es la sociedad. ¿Cómo podemos utilizar el blockchain y el mundo de Web3 para que la gente sean lo mejor de sí mismos? Si lo haces bien, puedes crear cultura. Si pensáramos menos como agentes y más como emprendedores, cambiaríamos la forma de pensar. Cuando dentro de un orden establecido se genera un desequilibrio, una rotura de patrón, se impulsa un debate sobre el mismo. Edu Pou, uno de los creativos publicitarios más relevantes, define su labor como una pasión por contar historias y desarrollar productos para audiencias inteligentes y marcas valientes. Durante su carrera, Edu Pou ha trabajado en algunas de las agencias publicitarias más importantes del mundo. Toda una montaña rusa donde la experimentación y la innovación en el campo publicitario han marcado el camino a otras agencias. Ha trabajado para algunas de las marcas multinacionales más relevantes, siendo nombrado uno de los creativos globales más destacados en la Pouch List de 2012 en Business Insider. Edu Pou es el referente en el uso de la tecnología dentro del lenguaje publicitario. Ha formado parte del jurado de los festivales de publicidad más prestigiosos y ha ganado más de 100 premios, incluyendo Cannes Lions, One Show, Clio, LIA, Spike, Asia, EFI, Webby. Actualmente es socio fundador y director creativo en Metacampus, una empresa centrada en la innovación social y la economía virtual. Edu Pou también es coautor junto a Tony Segarra del libro Interrupción, uno de los textos publicitarios con mayor pensamiento crítico hasta la fecha. Sin duda, Edu Pou es una persona simétrica, distinta, con una forma de entender el mundo y su profesión que vale la pena tener en cuenta. Vamos a acercarnos a algunas de ellas para tratar de entender su contexto, su verdad y su versión del mundo. Bienvenidos a Asimetrías. Viendo tu página web, viendo tu trayectoria, viendo todo lo que has hecho, y una conferencia que vi incluso la semana pasada, me sale una palabra que es experimentación, y si quieres la uniría a curiosidad. ¿Qué rol tienes estas dos palabras en tu carrera? Y bueno, ¿y cómo las aplicas a tu mundo? Que no sé si definirlo como publicidad o... Sí, me tengo que definir más como curioso que como creativo. Creo que una es consecuencia de la otra. No es que la creatividad me empuje a ser curioso, sino que me lo facilita, ¿no? Experimentación, yo diría que la suerte que tuve es salir de la facultad cuando salí, que era en el 96, momento incipiente de Internet. Y hostia, con este boom no hay otra opción que saltar al vacío y disfrutar de trabajar con gente que no estaban invitados hasta ese momento en la publicidad, ¿no? Ingenieros y gente que venía de sitios raros, ¿no? Que estaban normalmente en las esquinas oscuras con sus hoodies y ahí empezaron a tomar un rol más importante. Y ese punto de colaboración, de apreciación de lo que trae el otro, te lleva a abrir diferentes cajones, ¿no? Y eso creo que es natural, que siempre ha sido así, pero al final lo vi una forma de enriquecer esta profesión, ¿no? Porque es una constante, porque dices, bueno, estás hablando del 96, una época muy incipiente del mundo digital, pero a día de hoy sigues en las mismas. Sí, creo que una vez empiezas, ¿no? te pilla el gusanillo, ¿no? Y es verdad que creo en la conferencia hablaba de eso, ¿no? De la que hablábamos del Next. Yo soy un convencido de hacer los experimentos en las propias carnes, ¿no? Un poco científico loco, y no ver este mundo desde la barrera, no leer sobre el mundo. La experimentación, la curiosidad es el método que estás aplicando. Sí, es el único. Quizás que soy un poco lento, ¿no? Y tengo que vivirlo. Pero sí, me acuerdo cuando vivía en Ámsterdam con mi mujer y me decía que siempre acabábamos en la librería de American Book Center y mirábamos cosas que pasaban en Nueva York. Y digo, no es momento de ir a Nueva York y dejar de leer sobre Nueva York, y lo hicimos. Ella embarazada y con un niño de 10 meses, o sea que somos los dos un poco aventureros. La publicidad ya no es lo que era, pero la pregunta es, ¿qué es la publicidad hoy? En grandes rasgos, la publicidad sí que es lo que era. Lo que no es lo que era es la sociedad, y por eso la publicidad está un poco desfasada, no tiene la relevancia que tenía, ¿no? Si esperamos que en el mundo donde todo cambia, la publicidad sea el único elemento estanco, pues tengo malas noticias, ¿no? Y es eso. Creo que hay cosas que siguen siendo válidas, ¿no? La capacidad de síntesis, la capacidad de entender
las motivaciones de la gente. Pero los formatos tienen que cambiar, la forma de pensar tiene que cambiar. El hecho de que la gente no está dispuesta a aceptar una relación unidireccional con una compañía tiene que hacer que repensemos de qué forma esa compañía habla con la audiencia, ¿no? Pero siempre se ha dicho que la publicidad es un reflejo de la cultura popular, ¿no? De lo que de hecho es, bueno, pues es una gran ambición, ¿no? Reflejar la cultura popular para ser parte de ella. Sin embargo, me dices que la sociedad ha cambiado más que la propia publicidad, o al menos no gran parte de la publicidad, ¿no? ¿No se está haciendo bien ese trabajo? La cultura popular se utiliza como una muleta, ¿no? Sobre la que construimos, para ayudarnos. Supongo también el hecho de que en un momento dado voy y trabajo en Wieden & Kennedy Amsterdam, que es una agencia de vocación global. Hablamos para 60 mercados del mundo. Por lo tanto, no tienes la suerte de poder pillar la cultura popular y tomar de eso. Pero al mismo tiempo vas a buscar la esencia de la motivación de la gente como punto de partida. Si lo haces bien, puedes crear cultura, no aprovecharte de la cultura. Y eso es lo que me empezó a dar a la cabeza, ¿no? Crispin, que también hablamos de Crispin Portobelowski, eran perfectos, era un caso perfecto de una agencia que entiende de forma íntima la cultura en la que crea. Wieden tiene una aspiración mayor, vamos a crear cultura. Y esa tensión es lo que me parece interesante. Luego, en la mayoría de casos, y sin sonar condescendiente, veo que hay una publicidad perezosa, que no se esfuerza en tomar un rol, sino que simplemente llega a un espacio, ¿no? Y eso es lo que no funciona. Y quizá en un momento en que los medios eran omnipresentes, sí que funcionaba más, pero ahora mismo es muy fácil cambiar de canal, es muy fácil estar en otro sitio y hacer scroll. No tienes que estar impactado por algo que no quieres. Pues es que ahí depende mucho de cómo se entiende la publicidad y supongo que ahí, aparte de la agencia muy importante, pero también del anunciante, de la marca, cómo se entiende a sí mismo, ¿no? Te entiendas como te entiendas, lo que tienes que ser consciente es que tienes un rol en la sociedad en la que estás, por lo tanto tienes que empezar a entender. No puedes hacer estudios sobre ti mismo, ¿no? Tienes que hacer estudios sobre ti mismo en el entorno y ver qué rol juegas, ¿no? A mí eso es lo que a veces creo que falta. Hay mucho ombliguismo. También pasa en la sociedad, ¿eh? Estamos hablando de burbujas, ¿no? Y ahí sí que es una conversación sorda, en la que se habla pero no se escucha, ¿no? Bueno, no hay más que ver LinkedIn. Es maravilloso, es un lugar donde todo el mundo habla. Nadie escucha. Todo el mundo habla y promulga a los cuatro vientos lo humildes que son. La verdad es, exacto, la palabra humilde es la usada más a menudo en LinkedIn para hablar de lo bueno que eres. Eso es muy curioso, es muy divertido. La semana pasada tuve la oportunidad de escucharte en el Festival Next de Sitges. Ahí escuché dos cosas, una que tiene que ver con lo que estamos hablando, no de ti directamente, pero sí de una mesa redonda, y es cómo los nuevos formatos, es que no me gusta llamarlos nuevos, este nuevo se aplica a todo lo digital, coartan la forma en la que comunicamos y eso nos impide comunicarnos, lo cual estoy de acuerdo, pero es un poco victimista, porque también es cierto que nos lleva más lejos que lo que puede llegar antes, ¿no? Mientras que, bueno, que hay un tipo de publicidad que se puede hacer y que es fuera del formato y que la recuperamos, etcétera, ¿no? Me hablas ahora mismo de adaptarnos, de escuchar, de estar con la sociedad y no de imponerla. ¿Cómo ves todo este cruce de formato? Hay algo que no quiero juzgarlo mucho, ¿no? Pero sí que tendemos a hablar mucho de nosotros mismos y el victimismo o la nostalgia, ostras, no sé. Hay gente que está haciendo muchas cosas muy buenas, porque lo que no puedes hacer es compararte constantemente con otro momento glorioso, ¿no? La época dorada de lo que sea, ¿no? Y creo que culpar a los medios de la calidad del contenido que creas, ostras, me parece que habla más de ti que de los formatos, ¿no? Hablaban creo que es la misma conferencia de la que hablas tú, se hablaba de que los formatos no marcan, o hablábamos de IPs, y había un mensaje un poco inocente, ¿no? No, yo lo que quiero es contar una historia para niños, o sea, sin tener en cuenta todo lo demás. Bueno, pues de nuevo tengo malas noticias. Yo cuando estaba en Here Be Dragons en Nueva York y en Los Ángeles, trabajaba para DreamWorks.
y trabajaba para DreamWorks para cómo entrenar a tu dragón, y mi compañera de trabajo era una ejecutiva ex Pixar que había hecho Brave. En el momento en que se crean esas películas, como juzgan las películas es, vamos a ver, ¿podemos hacer juguetes? Sí. ¿Podemos hacer historias? Sí. ¿Podemos hacer...? Piensas en todo el paquete completo. Son paquetes de entretenimiento, no son películas. Esa visión como unilateral o unidimensional de una historia, cuando hay una realidad, una necesidad comercial, se acaba, se apaga, nadie te va a escuchar. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es también qué rol tenemos y tienes que ser un poco, no un experto, pero tienes que tener conciencia del ecosistema que crea en el que se distribuye tu creación, ¿no? Y eso me parece que a veces perdemos de perspectiva y es más fácil quejarse que hacer los deberes. Te escucho, hablas siempre digo mal, Hilby Dragons, y cómo desarrollar esos paquetes de entretenimiento, el cual lo intento traspasar a otros formatos y realmente es que al final es eso, ¿no? Intentemos que la gente venga, lo pase un buen rato y de paso pues que consuma o no la marca, ¿no? Y creo que eso es muy difícil entenderlo desde un tuit o desde un post, porque solamente hay que entenderlo desde un ecosistema mucho más complejo, ¿no? Si pensáramos menos como agentes y más como emprendedores, cambiaríamos la forma de pensar. Si los beneficios no fueran de un tercero, sino fueran los propios, creo que tendríamos una capacidad mayor de entender qué papel tienen que jugar nuestras creaciones, ¿sabes? Si al final del éxito o el fracaso de una creación repercute en tus beneficios, creo que eres mucho más astuto y estás mucho más conectado con la realidad que te rodea. Pues es una responsabilidad enorme. Pero tienes que hacer, yo creo que es importante. Por ejemplo, un amigo mío que se llama Hal Kirkland, brillante. Este tío estuvo en 180, en BBH, haciendo cosas brutales. Lo dejó todo para ser director. Director de cine en Hollywood. Director de cine, director de lo que sea, ¿sabes? Porque no es cine de grandes películas, pero el hecho es que él trabaja escribiendo scripts, escribiendo guiones, pasándolo a vender, constantemente pitcheando sus ideas. No es a un director creativo, es al mercado. Y cuando te lo aceptan, ¡pum!, lo creas. Y eso te da una responsabilidad, pero te da también un poder, ¿no? Tener esa capacidad de crear, ¿no? No de crear para terceros, sino crear en nombre propio. Estoy de acuerdo, porque al final si entiendes el modelo de negocio o cómo se mueve en el mercado, que es un poco lo mismo, eres capaz de intentar pues adaptarte o dañarlo, porque si no te conviertes en un ejecutor muy pequeño de algo muy pequeño. En Wide hicimos una campaña para ING y la línea era Be Good at Money. Te lo ponía a ti, te vamos a ayudar. Como ING te vamos a hacer que entiendas cómo funcionan las finanzas, pero eso no puede ser algo que delegas. Y creo que ahora mismo, hablaba también con otro colega, Cristian López, y me decía, no es que me guste, pero es que es necesario, tenemos que entender. Te voy a ir dando citas, pero cuando estaba en Barbarian Group tuve una charla larguísima de 2 horas con John Maeda. No sé si conoces a John Maeda, pero es brutal. Es el tío que las leyes de la simplicidad... Y hablaba de eso, dice, nos hemos acostumbrado a ver a un creativo, nos hemos acostumbrado al mensaje en que un emprendedor o uno de cuentas o un cliente nos dice, tú eres creativo, no te preocupes de estas cosas. Como si no pudiéramos crear o arriesgarnos a emprender cuando el hecho de que ser creativo implica que constantemente te estás enfrentando a un briefing. Tienes que ser emprendedor en serie para hacer lo que quieres. Y lo único que nos falta es esa parte de monetizar, de entender como el mercado. En el momento que tenemos conciencia de eso, somos imparables, ¿no? Y eso es lo que me parece que es importante tener en cuenta, ¿no? No podemos, y ahí Tony le habla muy claro, ¿no? Ese complejo de vernos como parte del sistema, pues no. Los que están viendo este vídeo han visto una introducción sobre un poco la trayectoria de Edu y bueno, ahora Edu ha hecho pues, muchas citas. De todos modos, claro, es que realmente estamos viendo a una persona que ha trabajado en las principales agencias mundiales en todos los continentes, con los principales actores mundiales de la publicidad.
Soy un afortunado. Eres un afortunado y un valiente, porque es que cuando estás en un sitio y te afianzas, vas a otro sitio, a más proyectos completamente diferentes, ¿no? Es que no hay una agencia que ya has mencionado y que hemos visto en la introducción que no sean los que están creando, una vez más creando lo que es la nueva publicidad, ¿no? Yo la verdad es que no me siento así, es verdad, mi currículum dice lo contrario, pero yo no me siento que vaya saltando, ¿no? Me veo, creo que te decía antes, ¿no? Como un monógamo en serie. Estuve 3 años en Briefing, 6 años en W, luego 1 año y medio en Crispin Porter Bugusky, 1 año y medio de perro. O sea, eran 7 años no sé cuántos en tiempo real, ¿no? En tiempo de juego. Luego 7 años en Widen, luego 2 años en Barbarian, 2 años en Hibby Dragons y ahora 2 años en We Are Social antes de entrar en Metacampus. Creo que 2 años es un ciclo mínimo, ¿no? Y siempre he saltado cuando he creído que había hecho lo que tenía que hacer ahí, ¿no? En W fueron 6 años y podría decir fueron 3 ciclos de 2 años. Lo mismo en Widen. Estuve director creativo global de Coca-Cola, luego director de innovación. Tuve cambios dentro. Pero es que me hablas de W, Daniel Solana, un genio, luego me hablas de Widen, luego me hablas de Maeda, me hablas de gente que realmente son referentes en más de una disciplina, ¿no? No abruma o al revés, te hace crecer. Y yo no me lo tomo como estoy hablando con iguales. Yo soy un pequeño saltamontes, aunque tenga pinta de sensei, ¿no? Yo intento aprovechar esto, ¿no? Yo me voy a Crispin para estar en Miami y vivir en español y trabajar en español. A los 2 meses abren la oficina de Boulder. No sé ni dónde está Boulder, pero sé que Alex se va a Boulder y yo no me lo pienso, yo no me quedo en Miami. Eso sí que fue una decisión de, yo aquí no hago nada. Yo quiero estar, no me da igual South Beach, yo no vengo aquí a salir de noche, quiero estar cerca de la persona, o sea, eres la consecuencia de la gente con la que te rodeas. Tengo clarísimo que lo que somos es nuestra red de gente, y es eso, es aprovechar esas oportunidades y hablar con gente que sabe mucho más que tú. La semana pasada, como he dicho antes, he tenido la oportunidad de escucharte una conferencia en la cual, con tu proyecto, Metacampus, que siempre lo digo mal, pues estáis hablando de identidades en la web 3.0, diste unos ejemplos apasionantes. Siempre me queda la duda de si todo esto está demasiado por delante de lo que se está haciendo, que es evidente, pero realmente qué aplicación drástica puede tener ahora, ¿no? Esto me lleva a pensar en 2 partes. Una, es una apuesta, es una apuesta a futuros. 2, ¿cómo, perdona la pregunta burda, cómo se vende esto a una empresa? Sí, bueno, es verdad lo que dices de la apuesta, ¿no? Mi conferencia fue un poco intentar sacar hierro, no sé si sí, sacar hierro del mundo del metaverso que está en todas partes y decir que este tema de identidad virtual o de alter ego digital no es algo nuevo. Llevamos mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Y esa idea de hablar de la actualidad humana pues, ha inspirado desde a Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde a los metaversos actuales o a San Miguel City, donde estaba cuando trabajé con Daniel Solana. Hay algo esencial en el juego de rol, ¿no? En el de tomar diferentes perspectivas. Lo bueno del Web3 es que te permite definir quién eres en todos los aspectos, ¿sabes? El hecho de que el blockchain te identifique y que puedas ser quien quieras ser sin tener que dar tu identidad personal, hace que tengas la capacidad, la habilidad de tener privacidad. Y ese punto es el que quería discutir. Sí que por eso Metacampus es un proyecto muy innovador y es muy experimental, ¿no? Estamos buscando de qué forma podemos ayudar a la gente, porque ese es el espacio que nos gusta más de Web3, la parte más utópica, más social, cómo podemos utilizar el blockchain y el mundo de Web3 para que la gente sean lo mejor de sí mismos, ¿no? Y hay una parte ahí que nos parece perfecta para decir, no estás condicionado por tu origen, por tu raza, por tu religión, por tu sexo,
porque no saben, la gente no tiene por qué saber quién eres. Pero es el principio también de muchas redes sociales y luego todas han tenido la verificación, al check, ¿no? Y eso es un problema también ético, ¿no? Que se habla mucho, si la libertad es realmente agresiva o no es agresiva. En cualquier caso, hablar de metaversos es hablar de algo que todavía no está ni afianzado, ¿no? Sí que es cierto que la tecnología está ahí, esas identidades, como tú bien dices, se pueden perfilar y se pueden empezar a crear. Por un lado tienes una parte ética, por así decirlo, oye, te voy a mantener la privacidad, puede ser quien quieras que sea, que es perfecto. Por otro lado tenemos la realidad de las, voy a decir, plataformas, que luchan bastante contra eso. Claro. Y por el otro lado tenemos unos espacios inciertos, ¿no? ¿Esto cómo se aborda? Sí, no, es totalmente. Estamos en un momento incipiente. Porque por un lado es una parte muy filosófica, literal, y por otro muy técnica, muy de código, ¿no? Totalmente, hay muchas cosas que me sobrepasan. Pero prefiero, de nuevo, estar ahí, ver y a veces ver con mi propio dinero, ¿no? Y invertir y a ver qué pasa. Y no me voy a meter nunca en especulación porque ni sé ni me interesa, ni menos eso. Pero sí que jugar con el tema de los NFTs o con los tokens o no sé qué, hay cosas muy ricas. Y hay cosas muy ricas ahora mismo. Sí que es verdad que igual que cuando salió Beta y VHS y 2000, ¿te acuerdas? No me acuerdo. o hablar de diferentes sistemas de transmisión de datos. Hay una parte que no se unifica y creo que el metaverso, si cada uno crea su metaverso y todo el mundo va por su camino, ¿no? distinto, va a ser difícil que tenga una acepción o una aceptación multitudinaria. Tenemos que buscar de qué forma hay puentes de unión y eso va a tardar porque están pasando simultáneamente, ¿no? En el Next también, los de Domestic Data Streamers creo que hablaban de la invención como una consecuencia de un momento en la sociedad, que había 7 patentes de bombillas pasando al mismo tiempo en diferentes sitios del mundo, ¿no? Hay algo ahí que lo que pasa es que se crea en función del zeitgeist y luego hay un momento en el que se tiene que consolidar. A mí me gusta estar ahí de entrada, ¿eh? Este es un momento muy punky en que la gente crea con sus propias herramientas, ¿no? Muy punky, además muy prometedor, ¿no? Porque toda esta tecnología NFT, hasta la fecha, todos conocíamos los monos de turno, sí. Pero realmente cuando te empiezas a clavar un poco, ves, por ejemplo, como tú bien sabes, yo me dedico al mundo de la salud, ¿no? Y cómo los NFTs se están convirtiendo en la vía de desarrollo de nuevas patentes, ¿no? Compartidas, ¿no? Oye, tú puedes compartir una parte de tu dinero, como has dicho, ser parte de ese NFT o por ser parte, y una investigación que antes solo podía absorber una gran multinacional, ahora lo hacen los mismos doctores, pero con un crowdsourcing increíble, ¿no? Me refiero que no solamente cambia una parte de la comunicación, sino también de la sociedad en general. Totalmente. Y cuando hablamos del hecho de publicistas cambiando su percepción de agentes a emprendedores, el hecho de que la audiencia puede pasar de ser audiencia a ser creadores también, ¿no? El hecho de que un NFT te da acceso a una marca en creación a cambio de que tengas participación en esa. Ahí está la gran diferencia, porque este vídeo no es mío, es de YouTube. Pero sí, es un poco lo que está pasando, ¿no? Y eso es verdad que está ahí. Vamos a hablar de este libro, Interrupción, con Toni Segarra, un libro que ha abierto una puerta de fresco a todo el mundo que nos dedicamos al mundo de la comunicación, de la publicidad, y que abre un montón de preguntas filosóficas sobre lo que hacemos. Yo, antes de preguntarte sobre el libro, quería saber cómo surge este libro, cómo os organizáis, Toni y tú, porque aquí Edu vive en Tasmania, aquí al lado, 2 barrios de abajo, es el otro lado del mundo. Toni está en Barcelona, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tenéis una conversación maravillosa acompañada por una serie de cómics también maravillosos. Cuéntame, ¿cómo surge este libro? ¿A qué necesidad obedece? ¿Y cómo se ha organizado? Primero la parte filosófica. Somos unos pesados. Tanto Toni como yo. No. Pero nos gusta filosofar, nos gusta ver un poco la esencia de las cosas. Por eso este libro, decías tú, ¿no? Es aparentemente corto, pero es muy denso, ¿no? Le hemos quitado el aire que sobra para hacer un símil con Levax. Pero sí que este libro no es una conversación. Este libro son años de conversaciones, ¿no? Hablaba antes de la suerte que tuve de empezar en Crispin Porter y Bobusky en 2006-2007,
Y es gracias a Tony que me envía ahí, ¿no? Él tiene un contacto con una recruiter y mi nombre sale. Y sale de forma, o sea, habla con Daniel Solana y le da mi nombre. Él no me conocía y antes de enviarme al Quinto Pino, cuando las entrevistas fueron bien, quiso conocerme, ¿no? Quiso conocerme y empezamos a charlar y empezamos a ver que, hostia, nos caíamos bien, ¿no? Y eso es, al final es que es así de sencillo, ¿no? Teníamos perspectivas muy distintas y yo a él le veía como, tenemos que matar al padre un poco, ¿no? Tenemos que tomar ese relevo natural de publicidad tradicional, la publicidad digital, pero, ostras, una vez empiezas a hablar, empiezas a ver el otro, ¿no? Al final, si tenemos como dice un amigo, el superpoder de un publicista tiene que ser la empatía. Pues es que sin conoceros, echarlo con los dos puntualmente, los dos tenéis una intensidad particular. Y me imagino que juntos ya será la leche. Una sobremesa con vosotros debe ser ya... Pues sí, y es eso. Empezamos a charlar y en un momento, quizá fruto del ego, quizá fruto de los Negronis en Nueva York, le digo, estas conversaciones que tenemos es una lástima que se pierdan. Yo creo que la gente pagaría por verlas, ¿no? No pagaría por verlas, pero que pueda interesarles, ¿no? Y luego lo dejamos ahí. Pero luego, a un fin de año, me acuerdo hablando con mi mujer, digo, hostia, me encantaría escribir con Tony. Y me dice, ¿por qué no le escribes? Dile. Y pensando que me diría que no, y me dijo que sí, ¿no? Y ahí empezó el temblequeo, ¿no? A ver qué hago. Pero empezamos a charlar, y empezamos a charlar de forma natural a través de Zoom. Yo estaba en Nueva York en ese momento, ¿no? Y él estaba fascinado por el mundo de la realidad virtual y cómo lo estaba viendo, y fascinado por ese movimiento constante, ¿no? de Crispin, que es donde me dejó, luego Widen, luego Barbarian, que ni entendía, y todavía es una cosa rara, y luego Hybrid Dragons, entretenimiento experiencial, y fue muy curioso. Su admiración, o sea, mi admiración por él estaba ahí desde siempre, ¿no? Pero creo que es eso, y es esa voluntad. Si hablas de diferente intensidad, una intensidad distinta, tanto mía como suya, lo que sí que los dos tenemos es esa, al menos creo, esa capacidad de escuchar al otro, con lo que hace que la interrupción o la conversación sea mucho más... Bueno, escuchar y complementar, porque Tony es una persona, como tú bien dices, muy filosófica, tú también lo eres. Hemos tenido conversación antes off the record, una pena no tenerla grabada, pero en ese sentido, yo lo que veo es que no es una conversación... es muy natural, o sea, hay discusiones aquí dentro. O sea, sí. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que es el de San Miguel City. Sí. Cuéntame más o menos este proyecto, en qué año es, cómo surge y por qué hay encontronazo en el libro. Creo recordar que San Miguel City sale en 2002. 2002-2003 es el 1966 de los Beatles para W, en el que se cambia todo y Paul McCartney se crece el bigote, ¿no? Es ese momento en que empezamos a experimentar y a explorar, ¿no? Y San Miguel City nace con una premisa súper básica, ¿no? La cerveza tiene un carácter social. ¿Por qué no trasladamos ese quedar con los amigos para tomar una cerveza a un mundo virtual? Pero lo que vemos, y esto es pre-redes sociales, es que esa creación de un entorno virtual no puede ser hueco. Hay 1000 comunidades, no 1000 comunidades no las hay, pero hay unas cuantas, como Habbo Hotel, que hacen esto, te dan un espacio y te permiten elegir cara y tal. San Miguel sí tenía una ambición de storytelling coral. En 2002 la fricción para que la gente pasase al mundo virtual era brutal, porque ahora es muy natural estar con el móvil. En 2002, repito, la fricción para que alguien entrase en un PC, se diese de alta, se metiese y estuviese 20 minutos al día en vuestro sitio. De media. De media, sí, de media. Es que era brutal a nivel de engagement, antes de que la palabra existiera, era increíble el hecho de que la cerveza y el rito de brindar con la cerveza o de traer cervezas a los sitios virtuales, pasar de forma natural, te da a entender que contando una historia, esta historia es una historia muy marciana de recordar, de volver a entender tus memorias y tal, y la memoria de la ciudad, permitió extender este proyecto durante 2 años.
que en los ciclos de 3 meses que tienen las campañas de publicidad, eso es muy, muy raro. Y ahí está la discusión, porque por un lado Segarra dice que eso no vende, y tú decías que no querías vender. Sí, no, es que no era la ambición es intentar crear una afinidad con la marca y hacer que la gente naturalmente incluya esa marca en su vida, y lo hacen. La prueba es que hay todavía grupos en Facebook vigentes donde la gente utiliza su nombre virtual. Y yo, como no solo creativo, sino como participante de esa comunidad, porque teníamos un rol, yo era el alcalde, yo hice bodas que luego pasaron a ser bodas reales. Gentes, sí, hay hijos de W, hay hijos de San Miguel City, ¿sabes? Y ahí sí que chocamos. Nadie que se compre este libro pensando que va a ser el Sálvame, ¿no? No hay esa tensión constante, pero sí que hay no encajamos la perspectiva. Tony habla de que no creamos audiencias, y yo digo que sí. Pero es que ahí está lo interesante, o sea, como tú dices, no es una discusión, eso es una conversación, además muy bien hilada, por cierto, pero sí que es lo que me gustó, es que no estáis de acuerdo en todo. Y eso es lo maravilloso quizás de las conversaciones, de no estar de acuerdo en todo, ¿no? Que ahora a día de hoy se lleva un Sálvame, a un discutir, a levantarse de la mesa, y aquí nos quedamos y hablamos por qué, ¿no? Claro. Lo cual ahí está lo enriquecedor, ¿no? Claro, el hecho de que parezca una sola conversación, eso se debe a Philippe Rouget, que nos echó una mano y nos hizo que las cosas tuvieran sentido, ¿no? Luego lo hemos reescrito 20 veces, pero al menos tenemos a alguien que primero nos obligaba a encontrarnos, porque Philippe nos hacía las citas, ¿no? Y nos veíamos, si no era como muy casual, y segundo, intentar hilvanar todas las conversaciones y darle un sentido. Philippe ya es un genio, porque hablando con Segarra me decía, no, si mi primer libro lo aglutinó él, había un montón de cosas y lo puso él en común, ¿no? Y se parecía una cosa compacta cuando eran muchas cosas sueltas, ¿no? Y aquí, por lo que me cuentas, ha hecho un poco lo mismo, ¿no? Sí, aquí un día, que no nos vea nadie, te voy a compartir, tengo en mi canal de Vimeo, en privado, todas las conversaciones en RAW, sin filtrar. Y ves, la esencia está aquí, pero es que hay mucho más y nos vamos por los vergeles y tal. Precisamente hablando de lo que está en el libro, pero que no está en el libro, me has hecho una pregunta que me has pillado, me dices, ¿has visto las notas del libro? Y te he dicho, no las he visto. Sí. Y bueno, por lo visto, realmente hay mucho más de este libro en sus notas que en su propio libro, ¿no? Hay un montón de casos clínicos, digo casos prácticos, ¿no? Y clínicos. Y clínicos. No, no sé si son casi 70 casos que compile. Este libro es un libro con una parte digital, lo que pasa que es... Porque nos parecía que no era el tipo de libro en el que eran notas al uso, ¿no? Hay mucho contenido audiovisual y por eso, gracias al amigo COVID, que estamos mucho más acostumbrados a escanear códigos QR, pues hay un código QR que te lleva... Ah, esto no es el menú. Sí. No. Es la broma, es la broma. Hay una anécdota en este libro que comentas, hablas de tu padre, que se dedicaba a la banca, en este caso en una comarca, ¿no? Y que realmente pues, daba una atención muy personal, ¿no? Y que eso de algún modo pues, te hizo entender cómo es una marca o algo parecido. Lo lleva un poco más lejos yo, pero sí lo comenté de algún modo, ¿no? Sí, lo bueno de esta conversación, de la introducción, es que buscamos darle sentido también a nuestras vidas, cómo hemos llegado a esas conclusiones. Y eso hace que tenga una segunda parte, que es una parte biográfica, ¿no? Y hablando de mi padre, hablo de su función social. Yo creo que las marcas, en un momento, o los productos, tienen una función específica que que está dentro, está completamente relacionada con la sociedad en la que se producen. Mi padre tiene una función de aconsejar, de ayudar, es el contable del pueblo, ¿no? Es el que les ayuda a la gente a entender su propia economía doméstica, ¿no? Y eso, hablamos un momento como parece que es lo que muchas marcas intentan recuperar, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen de forma artificial. Lo que pasa es que lo hacen pensando en el profit como objetivo último. Mi padre no era muy eficiente, ¿no? Y yo siempre digo que el sur de Europa no está diseñado para ser eficiente y es por eso que está bien, ¿no? Las cosas se hablan, no se arreglan. Se arreglan hablando, pero a veces es como te lo sacas del pub, que decimos en catalán, y ya parece que ya está, la solución está medio hecha.
¿no? Y eso es lo que hacen, es una función terapéutica, ¿no? Mi madre igual, mi madre tiene una tienda de alimentos dietéticos. La gente va ahí a hablar, ¿sabes? De vez en cuando le compran una jalea real, pero es eso que a veces, si no estamos dispuestos a entender el mundo en el que vivimos como marcas y ver qué rol tenemos, aunque llamemos a lo que hacemos propósito, suena hueco, ¿no? En un concurso global que hice cuando aterricé en Wieden Kennedy para BASF, que es la petroquímica más grande del mundo. Era en Ludwigshafen, en Alemania. Y ellos estaban muy obsesionados con su franja de Chemical Company, el logo, y nosotros les presentamos, hicimos un periódico enorme, precioso, muy artístico, en el que el logo cambiaba de sitios y tal, y les dije, porque ellos, claro, como muy estereotípico alemán, no, esto no se puede tocar. Y digo, bueno, les dije, ¿qué creéis? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Un oso disecado, que siempre está igual y siempre está feroz y tal, pero que está hueco? ¿O un oso vivo, que a veces está bebiendo agua del río, o está jugando con los roseznos y tal? Y por lo tanto es cambiante, pero tiene alma, ¿no? Es que es eso. A veces olvidamos, para ser coherentes, nos olvidamos que, ostras, lo primero que tenemos que ser es vivos, estar conectados. La marca ya no es tuya, es de la gente que la consume, ¿no? Y que lo adapten a lo suyo, ¿no? Totalmente. Hay una cita de Wieden que es muy buena en YouTube, que se llama Move Me Dude, que está en las notas, que habla de la gente cuando se enfrenta a una marca quiere saber quién son esta gente, qué les motiva, qué les gusta, ¿no? Y esa parte más humana. Lo contrario sería una marca creada en un focus group con procesos. Y dice, no creemos en los procesos naturalmente, los humanos. Es muy chulo eso, decir algo que te conmueva, que te emocione, a lo que puedas reaccionar. Yo saqué de este libro una conclusión, quizás, bueno, que no es una conclusión muy elaborada, todo se ha dicho, y es que la interrupción al final es libertad, porque te abre la puerta a cosas no inesperadas. Sin embargo, hemos empezado esta conversación hablando de cómo la interrupción nos puede llevar a saturar un mercado, ¿no? ¿Cómo llegar a una balanza entre interrumpir aportando o atraer aportando o simplemente molestar, ¿no? Sí. Antes, en esa conversación que hemos tenido, que no está grabada, hablábamos de la interrupción como una necesidad para establecer una charla, ¿no? Tengo que tener tu atención, pero eso no convence. Eso simplemente es un inicio. Lo que hace que te convenza es que lo que te plantee, por forma, por fondo, te convence, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. No es tanto la interrupción en sí, sino cómo llenamos esos momentos de interrupción. Ahí está la clave, porque se habla mucho del mercado de la atención, precisamente en el mundo de las redes, que no lo es todo, por cierto, pero la atención es una pequeña parte. Al final está ni siquiera el convencer, el atraer, el ser atractivo para la persona que tienes enfrente y diga, bueno, pues quiero pasar un rato más con él, esos 20 minutos que son eso, ¿no? Es eso. El director de marketing de Netflix decía que ellos compiten con el dormir. ¿Sabes? La competencia no es otra marca, la competencia es del tiempo. Todos estamos buscando nuestra cota de atención y por lo tanto este juego se convierte en un juego de ofrecer contenido que la gente crea que es relevante, ¿no? Aunque sea un contenido continuo, como un scroll continuo en TikTok, por ejemplo, en el que la gente opera igual que alguien que opera un ludópata, que opera una tragaperra, a ver si le sale algo. Es increíble. El algoritmo de TikTok consigue engancharte a cualquiera. Pero al mismo tiempo, hay contenido interesante en TikTok muchísimo. Mucho. Por eso estoy ahí. O sea, sí. No es lo que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Y dices, yo a las 11 de la noche no puedo dormir, ¿qué hago? ¿Me pongo en Netflix o me pongo TikTok? TikTok, como es más corto, me da la sensación que estoy menos tiempo. Mentira. Claro. Estás igual, pero estás expuesto a mil cosas, no sé, no quiero hacer un juicio de valor. Hay algo en el discurso de este libro que personalmente me gusta mucho, ¿no? Y veo a un señor llamado Dupou que está viajado, está educado, por así decirlo, haber trabajado en las mejores agencias del mundo, entiendo que culturalmente es completamente multicultural, vives en Tasmania,
Pero sin embargo, tengo la oportunidad de conocerte, de leerte y de verte en una conferencia en los últimos, 3 meses, y veo a alguien con un fuerte arraigo a su zona, ¿no? A donde ha nacido, a quién es. Y me gusta porque me parece muy difícil en un mundo tan multinacional y tan digital que tiende a la media, tiende a hacernos todos iguales, como de repente pues alguien que es capaz de aportar a tanto en la publicidad, pues tiene claro quién es, ¿no? Qué pregunta más difícil, ¿cómo se puede mantener una identidad en un mundo tan global? No es sencillo, porque lo he hecho además de una forma muy bruta. Un amigo que se llama Alejandro Vica, argentino, de Barcelona, me dijo, un día todo lo que crees que te define lo vas a perder. Y me lo decía por temas como catalanidad o el Barça o cosas de esas que me parecen nada superficiales, sinceramente. Bueno, da igual, ya me entiendes. Cosas que parecían como eran esenciales y de forma voluntaria, de forma siendo muy consciente, empecé a apartar cosas que creía que me definían. Un poco como lo de Hemingway, que decía, sintetiza, quita todo de un texto hasta que dejes la esencia y mira si aún funciona, ¿no? Yo lo hice con mi identidad. Y ahora hay un proceso de reconstrucción. Y una reconstrucción que no me viene heredada, sino que la elijo. Elijo lo que me gusta. Y hay mucho que me gusta de aquí. Y además, si dices que la distancia te da objetividad, no puedo irme más lejos que de Tasmania, ¿no? Que tampoco es aleatorio, mi mujer es de ahí, o sea que nos fuimos ahí por un tema personal. Pero sí, yo creo que es esa capacidad de, o sea real o sea que me miento a mí mismo, de poder definirme en mis propios términos sin negar de dónde vengo, eso es lo que creo. Lo de ciudadano del mundo, sí, lo soy, pero soy de aquí, claro que soy de aquí. Lo que no sabe nadie, no sabes tampoco tú, Pau, es que empezamos a conversar a raíz de la entrevista que le hice a Tony, que bueno, pues las redes son maravillosas, y nos planteamos seriamente cogernos 4 aviones y irnos a Tasmania, con lo cual tenerte aquí ha sido un lujazo y darte las gracias por tu escaso tiempo y por tu cariño y por tu paciencia con nosotros. Es un placer. Gracias a ti por tener la paciencia de leernos. Ha sido un lujazo, todo lo contrario, lo tengo bien guardado. Ya te pediré que me lo firmes, Perfecto. Que lo sepas. Perfecto. Bueno, pues Edu, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y estamos en contacto. Genial, un placer.